homosexual, no puedes legislar, para que alguien no mate a otro, no puedes legislar, porque esas cosas siempre van a pasar. Yo no puedo legislar para que la gente piense como yo y como mi religión. Porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es espiritual. Nosotros tenemos que orar para que Dios cambie los corazones. Eso es importante. Porque puede haber una ley a favor del aborto, pero si todo el mundo se convierte y está en contra del aborto, ¿está entendiendo? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Ganar a la gente. Ganar a la gente. Es importante. Importante. Esos son mis 2 centavos. Tenemos libertad. Amén. Tenemos libertad para que usted vote por quien usted quiera y no se deje manipular. Eso es su derecho. Si quiere ser republicano, demócrata, ese es su derecho. Qué bueno que está aquí. Usted no va a ir eso en otro sitio, ¿verdad que no? Y es importante que podamos analizar las cosas correctamente. Las hojas de estudio, si las puedes pasar. Dijimos la semana pasada que este año queremos dar hojas de estudio todo el tiempo, queremos que usted pueda estudiar lo que enseñamos, pueda aprenderlo y pueda enseñarlo. Amén. Y pueda estudiarlo y lo que no esté de acuerdo, me puede llamar, decir, pastor, fíjese, y discutirlo. Es importante. Pero para mí este año, yo le dije la semana pasada, es crucial, porque para mí es un tiempo de crecer. Y dije de crecer, cuando hablamos más que de números, queremos crecer numéricamente, pero crecer como personas y crecer especialmente como hijos de Dios. Nosotros estudiamos la primera parte de este estudio, yo voy a ir muy rápido a través de ella. Benito, ¿fuiste a Washington? No fuiste. Estaba frío para ir para allá, ahora sí que estaba frío, ¿sabes? Estaba peligroso. Muy peligroso. Espérate al verano. ¿Ah? Sí. Pero viajar al norte en esta temporada, créeme, está peligroso. Yo tengo amigos que llevan años en el norte. Que eso de frío, y este año han dicho, olvídate, con huracán hizo un huracán, me quiero volver para Puerto Rico. Me dijeron, no sé si qué es peor, el huracán o este frío. Está frío. Hay otra teoría por ahí que no es calentamiento global, que va a ser enfriamiento. Y si es verdad, ouch. ¿Tienen todas sus hojas de estudios? Yo voy a leer, titulamos este estudio "Es tiempo de crecer". Y yo quiero leer en Gálatas 4, del 1 al 18, porque es lo que estamos estudiando esos pasajes. Y yo quiero poder leerlo. Gálatas 4, del 1 al 18. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué dice? Abba, Padre. ¿Sabe qué es Abba? Abba es un diminutivo. Abba es cuando uno dice papito. Es una palabra de cariño. En otras palabras, tenemos un cariño para ese Dios que es Padre. No miedo, no temor. Tenemos amor, ¿verdad? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Esto es importante, porque la realidad es que nosotros no conocemos tanto a Dios, pero Dios sí nos conoce totalmente a nosotros. Y aún conociendo, como dicen en inglés, the good, the bad and the ugly, todo lo malo de nosotros, ¿verdad que sí? Aún así, Él decidió salvarte, hacerte parte de su reino y después usarte para representarlo. Así de impresionante e increíble es Dios. Ahora nosotros tenemos que conocerlo a Él. Y esa es nuestra lucha. Esa es la oración de Pablo, que lo podamos conocer en el poder de su resurrección. Que podamos conocer lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Porque muchas veces lo que conocemos es así. Y más conocemos un Dios de juicio, de reglas, que un Dios Padre de amor. Sigue diciendo, versículo 9, vuelvo ahí. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hay frustración ahí. Ahí hay una frustración. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunciéis el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La semana pasada leímos el versículo 17, que en la nueva versión internacional dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlo de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Yo voy a ir rápidamente por toda la introducción que ustedes tienen en su hoja de estudio y después entonces ya que pasemos la primera parte empezamos a explicar algunos de los conceptos porque ya esta parte las habíamos explicado. Pero Pablo tiene un sentido de frustración porque después de haberle enseñado el Evangelio de la libertad en Cristo, ellos querían volver a los rudimentos, a esclavizarse al judaísmo, al legalismo, ¿no? Y dice ahí, en la introducción, uno de los problemas serios con el legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual, cuando en realidad lleva al creyente a un estado de una segunda niñez espiritual en la experiencia cristiana. Como muchos cristianos hoy, los creyentes de Galacia querían crecer, pero iban en la dirección equivocada. Sus motivos pueden ser correctos, pero sus métodos equivocados. Es posible
que todos nosotros, ¿verdad?, podemos estar sinceramente equivocados. Lo que motiva a Pablo a escribir esto es lo siguiente: que ya los judaizantes se habían fascinado, habían fascinado a los gálatas a creer que la ley los iba a hacer mejores cristianos. Esa atracción apelaba a la vieja naturaleza porque podían hacer cosas y medirla. Ejemplo, guardar días, meses, años, días de fiesta. Dijimos que siempre la ley, una de las cosas que dijimos la semana pasada, es que va a apelar al hombre. Va a apelar. ¿Por qué? Porque nos podemos de alguna manera medir. Y mientras yo me puedo medir, oro más que tú, ayuno más que tú, ¿verdad que sí? Eso me causa cierto orgullo. Eso dice ahí, mientras ellos creían que estaban, al poder medir sus logros, sentían cierto grado de progreso y sin duda un poco de orgullo. Mientras ellos creían que estaban progresando, la realidad es que estaban retrocediendo. Entonces parece al guía que llevó un grupo de excursionistas a través de un gran bosque. El guía se extravió y le dice al grupo: le tengo malas y buenas noticias. He perdido mi brújula y mi mapa. Y hemos estado caminando sin dirección. Estas son las malas noticias. Las buenas noticias son que seguimos caminando sin detenernos, pero vamos avanzando y la estamos pasando bien. Imagínense cómo usted se sentiría ahí. Histérico, ¿verdad que sí? Y muchas veces en la iglesia así es que vamos. No sabemos para dónde vamos. Estamos dando vueltas en el desierto. El apóstol Pablo utiliza tres realidades para clarificar a los gálatas que ellos no necesitaban el legalismo para vivir la vida cristiana ni volver al judaísmo. Ellos tienen todo lo que necesitan en Cristo. De hecho, usted sabe que la Biblia dice que en Cristo estamos completos. ¿Lo dice o no lo dice? Si en Él estamos completos, ¿qué a mí me hace falta? Nada. La religión siempre te dice que te hace falta algo más. Y por eso es que hay que sacrificarse más. Pero nosotros no nos sacrificamos porque necesitamos algo más. Nosotros vivimos para Dios, porque le amamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque en Él estamos completos. Pablo ahora va a explicar tres conceptos que son muy importantes que todos nosotros entendamos, que hemos hablado en el pasado, y que el primero que Pablo explica, que lo explicamos la semana pasada, fue su adopción. Versículo de 4:1 al 7, habíamos leído y vamos a leer nuevamente. Dice que cuando el heredero es niño, en nada difiere de él, esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores o administradores, es la palabra, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo voy a dejar ahí, porque vamos a seguir aquí. Pablo está estableciendo entonces la adopción. Dice ahí, es importante entender que a la familia de Dios no se entra por adopción, en la forma que conocemos en nuestra sociedad, sino por regeneración, que es nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué nos adoptaron? Porque si nacimos de nuevo, ¿por qué me adoptaron? Es una buena pregunta y la vamos a explicar. Dice ahí, nota, en el Nuevo Testamento la palabra del griego iustesia, traducida adopción, literalmente significa ubicar como un hijo. Es un término legal que expresa el proceso por el cual un hombre trae a otra persona a la familia dotándolo con el estatus y privilegio de un hijo o hija biológico. La adopción tiene que ver con nuestra posición en la familia de Dios. No somos niños pequeños, sino hijos adultos con todos los privilegios de Dios. Ejemplo, cuando uno se convierte, la condición es de niños espirituales que necesitamos crecer.
Pero con relación a su posición, es un hijo adulto que puede usar la riqueza del padre y que puede ejercitar los privilegios del hijo. Algo que explicamos, y lo explico no tan detalladamente ahora, es que en los tiempos de antes, los judíos practicaban que el niño, cuando era pequeño, estaba bajo tutores. Pero cuando llegaba a cierta edad se le celebraba el bar mitzvah. El bar mitzvah era lo que decía que ese niño había pasado de un niño a un adulto, de un hijo niño a un hijo adulto. ¿Cuál era la importancia? Que como niño él no era heredero de nada, como hijo adulto era heredero de todo. Se le ponía una marca, esa marca era el anillo. Por eso es que cuando el hijo pródigo se va y regresa, quiere venir como uno de los jornaleros. Ahorita vamos a tratar eso, que no lo tratamos la semana pasada, pero lo vamos a tratar. Y el padre, ¿qué hace rápidamente? Le pone el anillo. ¿Por qué? Porque él era un hijo adulto, heredero. Y eso es sumamente importante, ¿no? No solamente en el pueblo judío era así, en el pueblo romano. Cuando nacían los romanos también estaban bajo tutores. Tiene que entender que para los romanos sus hijos deberían ser buenos guerreros. Esa era la cultura de ellos, buenos soldados. ¿Cuál era el problema? Que si un hijo le salía débil, con problemas, muchas veces los romanos, ese niño, ¿sabe qué hacía? Lo mataban o lo botaban. No servía. Entonces, los que servían los tenían bajo administradores, bajo esclavos que le iban a enseñar el arte de la defensa, de la pelea, lo iban a endurecer. Ese esclavo podía tratar a ese niño como quiera, porque parece el padre todavía, ese niño no valía nada. Hasta que ese niño se probara en un tiempo que el padre definía. Decía, ok, déjame ver cómo está él. Ahora sí, ese niño pasa adulto. Ahora sí ese niño puede representar la familia. Eso quiere decir que un niño que no pasaba adulto con todos los privilegios, esa era la adopción entonces. Era hijo, pero no era hasta el reconocimiento de que era adulto que tenía los privilegios. Por eso nosotros hemos nacido en Cristo, niños, pero no solamente nacimos, Él nos adoptó. Aunque ahora somos quizás niños espirituales, pero como adoptados tenemos todos los privilegios del Padre. Por eso es que somos herederos. Entonces eso es sumamente entenderlo, porque la mentalidad es que, bueno, los hijos quizás fueron Israel, a nosotros nos adoptaron, pero no, porque solamente se puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se entra al reino de Dios? Por nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Dice su hoja de estudio, entramos a la familia de Dios por regeneración, pero disfrutamos de la herencia de la familia de Dios por adopción. El cristiano no tiene que esperar para disfrutar de las riquezas del Evangelio en Cristo. Por eso Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo va a expandir eso presentando tres realidades. Número uno, lo que fuimos en el pasado, que fuimos niños en esclavitud. Y él está hablando esto de Israel. Él está diciendo que Israel, bajo la ley, eran unos niños en esclavitud. Dice, no importa la riqueza del padre, su niño en realidad no podía disfrutar de las riquezas. En el mundo de aquel entonces, los niños de los ricos eran cuidados por esclavos. En realidad no era muy diferente a los esclavos. El esclavo era mandado por el amo de la casa y el niño era mandado por el esclavo. Esto era la condición del judío bajo la ley. ¿Por qué? Porque Dios había dado la ley, pero la ley controlaba a los judíos. Los judíos vivían bajo la ley. Pablo establece que la ley es el ayo, aquel esclavo que nos iba a conducir a la larga a Cristo, a la madurez. Pablo establece que los judíos estaban como niños en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos quiere decir principios básicos, es el ABC. Por 15 siglos Israel estuvo en el kindergarten aprendiendo el ABC espiritual para cuando viniera Cristo. Tuvieron en la niñez para algún día alcanzar la madurez
a través de Cristo. Y dijimos algo que dijimos la semana pasada, y ya ese fue el final, que en el ABC, eso es lo que nosotros hacemos con los niños, ¿verdad? Cuando los niños nacen, nosotros queremos que hablen. ¿Y qué les decimos? Dijimos la semana pasada, ¿verdad? Papá, mamá, y el nene dice papá, y usted dice, me dijo papá. Y nosotros dijimos, el niño dijo papá, pero ¿sabe lo que significa? ¿No? ¿Qué él hizo? Repitió lo que oyó. Entonces el niño está creciendo y aprende, ve los carritos, carro, casa. Aprendió. La pregunta es, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe que de verdad un carro hay que pagar un pago, hay que mantenerlo? Una casa vale, hay que mantenerla. Por eso es que muchos de los jóvenes, que decimos que son jóvenes adultos, son jóvenes niños porque tienen carro, pero no saben ni mantenerlo. No saben cuidarlo. No. Mami, le prendió la luz del aceite y pegó a hacer clac, 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 clac. ¿Qué niño eres, hermano? ¿Me entiendes? Lamentablemente, así hay mucha gente dentro de la iglesia, repite lo que ha oído, que fue lo que estábamos hablando al principio, repetimos lo que la gente dice, cristiano tiene que ser republicano, o tiene que... repetimos, pero no entendemos los conceptos. Entonces, para madurar, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Dónde uno madura? ¿Dónde uno madura? En el crecimiento, pero dijiste en la mente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo puedo ser un viejo, pero ser un niño mentalmente. ¿Conoce gente usted así? Vive con... No me diga. No me digas. ¿Está entendiendo? Mas sin embargo, usted ve jovencitos que tienen una madurez increíble. Porque no tiene que ver con crecimiento de este cuerpo, tiene que ver aquí. Por eso es que es lo que Pablo exhorta, que renovemos nuestro entendimiento. En otras palabras, al hacerlo estamos ¿qué? Madurando. La gente que no renueva su entendimiento no madura. No madura. Y eso es importante, que lo podamos entender. Y lamentablemente, en la iglesia nos pasamos repitiendo lo que otro dijo, pero no hemos madurado porque no tenemos la capacidad de analizar y tomar nuestras verdaderas decisiones, que es una de la libertad que Cristo nos ha dado y que hoy vamos a entender. Por eso dice ahí, el legalismo no es progreso, sino un retraso a la niñez. ¿Por qué a la niñez? Porque es estar bajo esclavitud, ¿verdad? La ley no era la revelación final, sino la preparación para la última revelación en Cristo. Bajo la ley, los judíos eran niños en esclavitud, no disfrutando libertad. Esa es la primera realidad que Pablo nos enseña. Él ya nos adoptó. Podemos disfrutar de las riquezas de Cristo. No debemos volver a la ley, no debemos volver al legalismo, porque eso significa volver a la esclavitud. En la otra realidad que Él nos va a dar para clarificar lo que somos en Cristo, es que va a decir, número 2, lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos redimió. Fíjate, Gálatas 4, del 4 al 5, mira cómo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La frase cumplimiento del tiempo significa que Dios había preparado el mundo para el nacimiento de su Hijo. Consideremos lo que estaba pasando en aquel entonces. Dice su hoja de estudio, en el aspecto religioso, los historiadores dicen que el mundo romano estaba en una gran expectativa esperando un libertador. El pueblo de Israel también. Las viejas religiones estaban muriendo. Las filosofías, porque tenían muchos filósofos y muchas religiones, eran huecas y sin poder para cambiar vidas. Las religiones misteriosas estaban llegando al imperio. ¿Por qué estaban llegando esas religiones misteriosas al imperio? Porque una de las cosas que
empezó con Alejandro Magno y sigue con el Imperio Romano, empieza con el Imperio Griego, es que cuando ellos conquistaban un pueblo, para que el pueblo después no se revolucionara, le dejaban sus dioses y sus creencias. Ahora, el pueblo romano fue más allá. Lo que hizo fue, vamos a hacer más, vamos a incorporar todos los dioses, los de los judíos, los de los griegos, los de cada país, y vamos a hacerlo parte de todo. Por eso tenían todavía más dioses, aún los que tenían los romanos. Y entre esos dioses había un dios que iba sobre todo. ¿Cuál era? El César, el emperador. El emperador también se veía como una deidad. Si tú puedes aceptar todos los 12, tú escoges, bueno, si tú eres mexicano y a ti te gusta la Virgen de Guadalupe, pues tú, y si a ti te gusta San Martín de Porra, pues, y así todo el mundo estamos, ¿verdad que sí? ¿Ah? Yo no sé, será el gobernador ahora, pues yo no te... Yo ni sé ni igual. Yo nunca fui católico, yo nunca... cada quien, ¿no? Y de esa manera se mantenía que cierta paz, porque si algo trae quejas, es la religión. Si algo trae quejas es la religión. Si la mayoría de de las quejas del pasado, muchas de ellas tenían que ver con ¿qué? Con religión. Entonces, eso era lo que pasaba, por eso había tantas religiones, se aceptaban a todas, pero entre todas esas tú tenías que aceptar la deidad del César. Eso era en el aspecto religioso. En el aspecto histórico, los romanos prepararon el mundo para el nacimiento del Mesías. Las carreteras conectaban ciudad con ciudad y todas las ciudades conectaban con Roma a través de la carretera. Las leyes romanas protegían los derechos de los ciudadanos y los soldados guardaban la paz. Oiga bien, en aquel tiempo usted podía ir con mucha seguridad a Roma porque habían soldados en todo el camino. Por otra parte, donde la cosa estaba mal era aquí con los judíos, porque los judíos querían rebelarse contra Roma y se levantaban caudillos, mesías por toda parte para rebelarse contra Roma. Eso quiere decir que aún los judíos tenían una expectativa de ¿qué? De un Mesías. Todo estaba listo para el nacimiento del Mesías, para la propagación del Evangelio. Había una expectativa. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada del status quo. La gente estaba cansada de los emperadores romanos. Sí, el que venía era más loco que el que salió. De hecho, el que venía porque mataron al otro. Y si Calígula fue malo, después vino Nerón y fue peor. Había un cansancio, la gente quería un cambio. Dice en su hoja de estudio, Pablo va a explicar quién vino. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. ¿Y para qué vino? Para redimir. En ese cumplimiento del tiempo donde todo está preparado, Dios envía su Hijo. Pablo aquí está señalando la naturaleza divina humana del Salvador. Dios era todo hombre y todo Dios. Y ese hombre, Dios, Jesucristo, vino para redimirnos y para libertarnos. Redimir es dejar libre por pagar un precio. En Roma en ese tiempo había más de 60,000 esclavos. Los podían comprar y quedarse con ellos y ponerlo a trabajar. Podían abusar de ellos o los dejaban libres. El comprador hacía lo que quisiese con su propiedad. Cristo fue ese comprador, pero como comprador Él vino a libertarnos. En Roma habían, eso fue lo que leí. Esto es importante. Entonces, quiere decir que en el cumplimiento de Cristo, del tiempo, Cristo vino a redimir los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo ¿qué? Si vino a redimir, y redimir es comprar un esclavo, Pablo está estableciendo que estar bajo la ley era ¿qué? ¿Estar en qué?
en esclavitud. Importante. Por eso es que Pablo va a hacer un contraste, o hizo un contraste entre el niño y el hijo. Que explicamos, el niño es por generación, es por nacimiento, entra en la familia bajo guardianes, pero no puede heredar. Pero el hijo, por adopción, disfruta la familia y tiene la libertad de un adulto y es heredero del padre. Ahora el hijo tiene voz. Cuando estaba bajo esclavo, no tenía voz. ¿Por qué? Porque era como el esclavo. Pregunta, ¿el esclavo tiene voz? No. No hablamos ni de voto, no tiene voz. Pablo ahora está diciendo, número uno, Dios nos adoptó. Dios nos redimió, nos sacó de la esclavitud. Y ahora que nos adoptó, no solo somos hijos y herederos. Ese es el punto número 3 que queremos discutir. ¿Qué somos? Hijos y herederos. Eso es lo que él establece en Gálatas 4, del 6 al 7. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. Oiga bien, número uno, somos herederos de las cosas de Dios, pero somos herederos de Dios. Dios es mi herencia. Eso es lo más increíble que yo puedo tener. Mi mayor herencia es Dios. Dios es mío. Y yo soy de Él. Fíjate, Abraham, después de haberle dado las promesas, Abraham estaba ahí medio frustrado, medio dudando, medio el padre de la fe. Y Dios le dice, Abraham, sal de esa caseta. Estás ahí mucho tiempo, estás pensando, mira afuera. Si yo te prometí todo esto. Pero fíjate, más que todo eso, lo más importante no es lo que te voy a dar. Lo más importante soy yo. Por eso es que le dice, Abraham, yo soy tu escudo y fortaleza en gran manera grande. ¿Sabes? Lo más que tú tienes soy yo. Tú puedes tener todo eso, si no tienes mi defensa, ¿de qué te vale? Tú puedes tener todo eso, si no tienes la salud para disfrutarlo, ¿de qué te vale? ¿Está entendiendo? Lo más importante para nosotros debe ser ¿qué? Dios. Y ahí dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Es interesante, dice ahí, notar que aquí el contraste no es entre niños inmaduros e hijos adultos, sino entre siervos e hijos. ¿Cuál era el problema y por qué él está hablando de esto? Porque como el hijo pródigo, ellos querían ser recibidos como siervos y no como lo que eran, hijos. Esto es importante, porque cada vez que uno peca y se arrepiente, uno viene con tanto dolor por el pecado, por lo que hizo. Uno dice, ¿por qué? Que uno viene y no se siente hijo. Uno quiere ser ¿qué? Un siervo. Y de alguna manera eso es lo que nos han enseñado. Por ejemplo, mi papá, yo me acuerdo una vez que me dijo, hijo, yo quiero ir al cielo aunque sea de bajendero, aunque sea bajé en las calles, yo quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que nos inculcaron de humildad. Ninguno de nosotros vamos a ir al cielo a bajar. Nosotros vamos al cielo a disfrutar. A barrer aquí que me hacen bajar en mi casa. Gracias a Dios, ahora no bajo porque... ¿Está entendiendo? ¿Sabe qué? Como somos herederos de Dios y Dios es rey, ¿qué somos? ¿Qué somos? Reyes. ¿Sabe qué la Biblia dice? Y nos constituyó reyes y sacerdotes. Yo no voy para el cielo a barrer. Pero se oye humilde. Y esas cosas ahora yo las estoy discutiendo con mi papá por todas estas cosas, ¿no? Y así nosotros cuando nos reconciliamos queremos
Como el hijo pródigo, Señor, si no me das mucho, hazme como uno de los más bajos, de los jornaleros, porque esa es la actitud. Por eso dice ahí su hoja de estudio. Hoy en día pasa lo mismo en el evangelio tradicional. El enfoque es más en ser siervos que en hijos. De hecho, a mí me decían, ten cuidado con eso porque se te mete el orgullo. Y te metían miedo. Y las predicaciones eran, ahora nadie quiere ser siervo. Porque aunque somos siervos, en el contexto de servir, Dios nos llamó para servir. Oiga bien, es cierto. ¿Sabe qué Cristo dijo? Que el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser ¿qué? Servidor. Ese siervo, ese servicio es una acción. Y Dios nos llamó a servir. Y mucha gente va a conocer a Dios por nuestro servicio. Pero oiga bien, eso está en el contexto de lo que hacemos. Pero en el contexto de mi naturaleza y de lo que soy, ¿sabe cuál es? Dice ahí, somos hijos en el contexto de nuestra naturaleza. Y al ser hijos, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y hay gente que esta cosa, cuando uno habla de eso, le choca. Entonces, ¿tú te crees como Dios? No, yo no me creo como Dios, pero yo tengo lo de Dios. Porque yo soy heredero ¿de quién? De Dios. Mira cómo dice... Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo lo tenemos que entender, porque te puede dar la mentalidad que tú vas a ser participante en un futuro de la naturaleza divina si huyes de la corrupción. Pero vamos a entender de verdad lo que Pablo está diciendo. Dice, para que por medio de ella lleguemos a ser participante de la naturaleza divina. Yo soy participante de la naturaleza divina por medio de ¿qué? Mira el contexto, ¿qué dice ahí? Por medio de las preciosas y grandísimas promesas. La promesa era que yo iba a ser como Él. Y por esa promesa, ahora en el nuevo pacto, yo soy como ¿quién? Como Él. Ahora, porque yo soy como Él, ¿qué tengo que hacer? Tengo que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es importante, porque hay gente que dice, no, hasta que no huyas de la corrupción, no eres partícipe. No, porque soy partícipe. Yo huyo de eso. ¿Eh? Eso es importante. Por eso dice ahí, esto es cuestión de naturaleza. Y usted tiene que entender cuál es su naturaleza. Eso es lo que Pablo quiere darle a entender. ¿Por qué? Porque ellos quieren volver a esclavitud. Él está diciendo, no puedes volver. Brother, dice ahí, el hijo tiene la misma naturaleza que el padre, el siervo no. Tú volverte a ser siervo es irte bajo la ley. Y la ley nunca te va a dar ninguna naturaleza. La ley lo único que puede hacer es ¿qué? Condenarte. Pero una vez que hemos venido a Cristo, hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Y mientras la ley me condenaba, una vez que yo soy hecho de la partícipe de la naturaleza divina, en otras palabras, estoy en Cristo, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde usted quiere ir? ¿Dónde usted quiere estar? Pero es un atractivo volver al legalismo, a la ley. Dice ahí, somos participantes de la naturaleza divina. La ley no le puede dar a nadie esa naturaleza, solo revelar la necesidad que tiene. La gente en el Antiguo Testamento, la ley te decía, hey, eres pecador, porque tienes que guardar estas 613 leyes. Pregunta, ¿cuántos guardaron las 613 leyes? Nadie, muchachos. Si yo no guardé las 5 que mi papá tenía en mi casa, por eso me fueteaban todos los días.
Nadie. Por eso es que necesitábamos un Redentor. Porque la ley me podía redimir si cumplía todo, pero no lo podía cumplir todo. Eso tuvo que venir otro Redentor. La ley lo único que hizo en vez de redimirme fue que condenarme. Porque no solamente me decía la ley, me decía la paga de si la violaba. Entonces, eso es importante que yo lo pueda entender. La ley no le podía dar a nadie esa naturaleza, solo revelar la necesidad que tenía. Por eso es que la ley era el ayo que te iba a llevar ¿a quién? A Cristo. Importante. Dice ahí, cuando el creyente vuelve a la ley, está negando la naturaleza que ha recibido. ¿Por qué? Porque al yo tener la naturaleza de Cristo, ¿qué fue lo primero que yo establecí? Que en Él estamos, ¿qué? Completo. Pero si yo vuelvo a la ley, estoy diciendo que me falta algo. ¿Qué estoy negando? Que estoy completo en Él. En otras palabras, Él realmente no ha podido hacer en mí todo lo que Él dijo que iba a hacer. Me falta añadirle un poco de ley para calmar mi conciencia. Interesante. Por eso es que el hijo tiene un padre, mientras que el siervo tiene un amo. Ningún siervo le puede decir padre a su amo. Ninguno. Por eso es que Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es ese espíritu de temor? La ley. No habéis recibido esa ley para estar en temor. Fíjate que cuando se dio la ley en el monte Sinaí, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Moisés, vete tú porque estamos espantados. Mira los truenos, los relámpagos, mira esa voz. No. La ley siempre da temor. Y cuando volvemos a la ley, por eso es que la mayoría de la gente en la iglesia siempre tienen temor. ¿Verdad que sí? Tienen temor de perderse. Tienen temor que cuando Cristo venga no se vayan. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tienen temor? Falta de conocimiento, porque se han vuelto a la ley. Y si no cumplo la ley, ¿qué voy a hacer? Me pierdo. Por eso es que el apóstol, por eso es que para mí es importante, y yo quiero dar esto escrito para que usted pueda comenzar a estudiar. Es importante. Claro, los versículos los tiene que estudiar. Yo se los pude haber escrito, pero necesito que usted los busque. Pero es importante, dice ahí, Romanos 8:15, entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mi hermano, tenemos tanta confianza en que Él es nuestro Padre que le decimos papito. Y usted tiene que entender esto. Mire, la diferencia entre ser un siervo y ser un hijo. Yo me acuerdo una vez que Obama fue a dar fue a hablar, a dar una conferencia. Pregunta, porque usted trabajaba en el gobierno federal, ¿se le podía acercar a Obama? No. Obama tiene ahí un servicio secreto que lo cuida y solamente va a poder acercarse a él el que tenga el permiso, el clearance y el que haya dicho. Más nada. Te puede trabajar en el servicio, pero no, ¿sabe? Mas sin embargo, cuando él se está poniendo listo para dar el mensaje, sale corriendo una de sus niñas. Tenía que ver el servicio secreto. Ninguno la paró. Y se ve cuando él la agaja y se empieza a reír. Y dice, es mi hija. En otras palabras, ustedes no pueden hacer esto, pero ella, sí. Fíjate qué increíble, eso es impresionante.
Porque aquellos eran siervos, aquellos eran empleados. El hijo puede llegar al padre y saber que el padre lo va a recibir con brazos abiertos. La religión te presentan un padre muchas veces que no es así. ¿Por qué? Porque te tienen bajo esclavitud. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Por eso es que dice ahí, el hijo obedece por amor, el siervo por temor. Pregunta, ¿usted cree que si yo veo a Trump ahora y me le quiero acercar, voy con mucha alegría? No voy a hablar con Trump porque es mi presidente. Temor me debe dar porque me van a caer y me van a dar contra el piso. Esa gente está entrenado para darte contra el piso y duro, para que no te le vuelvas a pegar. ¿Verdad que sí? Pero Eric Trump se le pega cuando le da la gana. Esto es importante, porque hay una diferencia. Nosotros nos acercamos a Dios porque hay un amor, oiga bien, tanto de Dios para mí y de mí para Él. Por eso es que la Biblia, por eso dices, Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya Dios me amaba, pero no solamente me amaba, me dio de su amor para que yo lo pueda amar a Él. Esto es importante. Por eso es que nuestra relación es de amor, no es de temor, es de padre, no es de siervo. El Espíritu Santo, dice ahí, trabaja en el corazón del creyente para despertar y aumentar su amor por Dios. Nosotros debemos seguir creciendo en amor por Dios. Debemos. Cada día anhelarnos más. Cada día querer saber más de Él. Porque eso es lo que causa el amor. En el matrimonio se supone que nosotros queramos cada día amar más, conocer más. Nos metemos en problemas cuando eso se estanca. No pase como una caricatura que me envió mi hermano. Mi hermano me envió una caricatura porque donde dice esta persona y dice, está con dos más y dice, wow, mi mujer no me habla por 3 días. Y sale otro y dice, mi hijo, pues cuídala, que mujeres así ya no se encuentran. No, eso no debe pasar. ¿Entiendes? Pero hay gente así, que yo me imagino a Dios diciéndole, mi hijo no me habla por 3 días. ¿Me entiendes? Cuando hay amor, ¿qué debe haber? Comunicación. Cuando hay amor y usted se levanta, ¿qué usted es lo primero que le dice? Mi amor, qué bella te ves. Ya empezaste, ¿no has visto cómo me veo? ¿Sabes qué? ¿Por qué decimos esas cosas? La Biblia no los dice. Porque el amor cubrirá multitud de errores. ¿Verdad que sí? Entonces esto es importante que lo podamos entender. El hijo obedece por amor, el siervo por temor. El hijo es rico, mientras el siervo es pobre. Somos hijos herederos de Dios, con el derecho de usar las riquezas de Dios que están disponibles ahora. Aquí está el problema. Ese es uno de los pasajes y una de las enseñanzas peor utilizadas en la iglesia. Porque nos decimos, Dios se empobreció, ¿verdad que sí? Para enriquecernos en todo. Por eso es que usted puede ser rico. Así que si usted siembra, ahí viene la mentira. Porque las riquezas de Dios no está hablando de dinero. Dios no necesita dinero para darte lo que te quiera dar. Nosotros disfrutamos de las riquezas de Él. La iglesia es la que nos engaña, y no la iglesia, déjeme corregir eso, la religión. La religión nos ha engañado con esto de que si eres cristiano y bendecido debes estar bien económicamente y tienes que tener dinero. Y si fuera así, el montón de ricos ateos son bendecidos. Entonces,
Pastor, cuando me habla de la riqueza, ¿qué eso? Porque yo, usted y yo, Él fue empobrecido para que usted y yo fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. ¿Lo cree o no lo cree? Usted y yo ya somos ricos, somos enriquecidos. Por eso es que, oiga bien, dice ahí, ¿de qué disfrutamos? Número 1, de las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, nos compró. El perdón de su pecado, su sangre que hizo, nos perdonó los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos se le perdonaron los pecados? ¿Verdad que sí? ¿A través de qué? De las riquezas de su... Él se empobreció para que usted fuera enriquecido. Por esa riqueza usted ha sido perdonado. Ya estamos disfrutando de las riquezas de Dios. Mire Romanos 2:4 que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga bien, porque hay gente que puede ser cristiano, pero esas riquezas no, pero también las de dinero. Oiga bien, ¿por qué usted cree que lamentablemente hay un falso evangelio que está creciendo tanto en América Latina? ¿Cuál es la promesa de ese evangelio? Y aquí. La prosperidad. Imagínate, América Latina, que casi todo el mundo está pobre, ¿qué quiere? Prosperidad. Y si yo te presento un Cristo que te prospera, ¿y qué tengo que hacer? Mi hijo, sembrar. Eso es un negocio redondo. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto para... Usted no puede hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto ya Dios lo hizo y se llama el nuevo pacto. Y a través de ese pacto hemos sido enriquecidos en todo. No solamente disfrutamos de las riquezas de su gracia. Mira, ahí, por eso dice, o menospreciáis. Y yo creo que mucha gente menosprecia esta riqueza. ¿Por qué? Porque prefieren esta riqueza. Mira cómo dice, las riquezas de su benignidad. ¿Qué es eso? Bondad. Tú menosprecias la riqueza de la bondad. Si Él no fuera rico en bondad, nos hubiésemos fastidiado hace tiempo. De su paciencia. Pregunta, ¿usted tiene la misma paciencia con su hijo que con el hijo de vecino? Usted tiene riquezas de paciencia para su hijo, pero al vecino, que tenga paciencia a otro. Eso es lo que Dios tiene. Dios tiene riquezas de paciencia. ¿Por qué la tiene que tener? Y nosotros la estamos disfrutando. Porque si no, hace tiempo hubiésemos sido, ¿qué? Consumidos. Pero estamos disfrutando de las riquezas de su paciencia. De su longanimidad. ¿Sabe qué es eso? Generosidad. Dios fue tan generoso que nos dio la salvación que no podíamos comprar. Y mira cómo termina diciendo, ignorando que su bondad o su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué usted se arrepintió? Por la bondad de Dios. Dios ha sido bueno en que se le reveló, en que le demostró que usted era un pecador, que necesitaba un Salvador. ¿Y eso fue por qué? Por lo bueno que es Dios. Por eso la Biblia dice que toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Y muchas veces ignoramos las riquezas de su bondad. Y eso es para decir gloria a Dios. Porque usted y yo todos estamos disfrutando de las riquezas de su bondad y de su paciencia. Entonces, mira lo otro, las riquezas de su sabiduría. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del don de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. No tengo tiempo para meterme en la ciencia de Dios. Nada más te la voy a dejar así, con hambre.
Daniel dijo que en los últimos días la ciencia se iba a aumentar. ¿Verdad que sí? Y la gente te dice, estamos en los últimos días porque ahora sí la ciencia se multiplicó. Desde el principio del mundo hasta el 1900 era más o menos todo lo mismo. Del 1900 hasta ahora todo se multiplicó, la ciencia se multiplicaría. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. El problema es que nosotros siempre estamos mirando el periódico y a lo natural. Por encimita, porque un día nos vamos a meter en la profundidad de esto. Daniel estaba recibiendo ciencia o revelación de Dios, conocimiento. Y Dios le dice, este conocimiento cierra el libro, cierra la profecía, porque no era para ese tiempo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué dice? No cierres las palabras de este libro. ¿Y qué? Apocalipsis ahora nos va a revelar ciencia, conocimiento, ¿de quién? De Dios, de Jesús. En los últimos tiempos, la ciencia se iba a multiplicar. ¿Por qué? Porque era el conocimiento. La pregunta es, ¿el conocimiento de quién? De Dios. La gente, acuérdate, Israel estuvo bajo esclavitud. Bajo esclavitud, ¿qué tanto conocía de Dios? No mucho, una ley. Pero ahora, la ciencia se multiplicó cuando Cristo vino. Por eso es que uno de los dones que hay es don de ciencia. Y se ha multiplicado. Ahora nosotros sabemos todo lo que la ley no te puede enseñar. Por eso que Israel, ¿cómo está todavía? Con todos sus adelantos tecnológicos. Oiga bien, no tiene conocimiento de Dios. Tiene conocimiento de una ley. Pablo comienza a revelar toda la ciencia y el conocimiento de Dios. Por eso es que en los últimos días la ciencia, el conocimiento se iba a ¿qué? A multiplicar. Dele gloria a Dios. Eso no tiene que ver con los adelantos tecnológicos. Hoy usted y yo conocemos más de Dios. Mira como Cristo lo dijo. De la ley y los profetas, no hay uno más grande que ¿quién? ¿Que quién? Que Juan, porque Juan recibió ciencia, conocimiento del plan de Dios y de quién era el Cristo. Por eso es que cuando viene Cristo dice, he ahí. ¿Qué había ahí? ¿Dónde qué? De ciencia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas sin embargo, ahora Cristo va a decir, mas sin embargo, aunque de la ley y los profetas, el más grande era Juan, con toda la revelación que recibió, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? Nosotros hemos recibido el conocimiento de Dios, pero no solamente el conocimiento. Juan apuntaba al que venía. Nosotros tenemos al que venía. Mira qué multiplicación de conocimiento. Por eso es que Pablo oraba, para que pudiéramos entender las profundidades del conocimiento de Dios. En otras palabras, que se multiplique la ciencia que conocemos de Dios. Porque ciencia es conocimiento. Por eso es que dice ahí, todas las riquezas están en Cristo. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, de la sabiduría y de la ciencia. Pregunta, ¿tenemos riquezas o no tenemos riqueza? Diga, soy rico. Soy rico. Usted es rico hasta en conocimiento y sabiduría, porque usted sabe y le ha sido revelado lo que el pueblo de Israel hoy, allá en Jerusalén, todavía no entiende ni acepta. ¿Cómo le llama Pablo? Que están ¿qué? Vedados. En otras palabras, no tiene conocimiento. Los discípulos le dijeron, ¿por qué tú nos hablas en parábola a nosotros? Y a ellos en parábola y a nosotros no. Porque ustedes les he dado conocer los misterios del
reino. En otras palabras, a ustedes la ciencia, el conocimiento se le está multiplicando. Es importante. Para cuando te digan, estamos en el último tiempo porque la ciencia se multiplicó y la tecnología. Mija, la Biblia no habla, la Biblia no es un libro de tecnología. La Biblia es un libro de Dios, y un Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, murió como un sacrificio para no solamente ahora subir y ser el Dios sobre todo, sino habitar en nosotros. Todo, la interpretación de todo Daniel y Apocalipsis no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con nosotros y nuestra relación con Él. El Hijo tiene futuro, mientras que el siervo no. Porque estamos en espera de la manifestación pública de nuestra adopción. Lo mejor está por venir. Y yo lo creo. Los otros días hablé con una persona y me dijo, esos pastores que dicen por ahí que así me dijo. Y saben que yo soy el que lo digo, pero esos pastores que dicen por ahí que lo mejor está por venir. No va a venir. No, si las cosas van de mal, muchachos, lo que va mira, son principios de dolores. Yo le dije, aunque tú creas eso, no es cierto que lo mejor está por venir. Entonces, Cristo fue un mentiroso. Se lo dije así. Porque, fíjate, aquí vas a ver, la ciencia se multiplicará. Esto es una revelación que nos da a través de la palabra, cosa que no entendía antes. Y Pablo lo dice ahora. ¿Qué dice? Pero para los que aman a Dios, todas las cosas obran para quién. Si obran para bien, lo mejor está por venir. Y le dije, pero oiga bien, el problema es que no te dijo que no vas a sufrir, sino que aún en medio del sufrimiento, el sufrimiento puede obrar para bien. El problema es que el bien no tiene que ver con tu comodidad, tiene que ver con el propósito de Dios. Y mientras sea el propósito de Dios, lo que se está haciendo, lo mejor está por venir. Esperamos una manifestación. ¿Cuál es esa manifestación? ¿Qué usted cree? ¿El templo en Jerusalén? ¿El rapto? La transformación de nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles, porque somos eternos. Lo mejor está por venir, no hay otra. ¿Cuál es el problema? Que Pablo, después de enseñarle todas estas cosas, los Gálatas habían sido fascinados para volver a la esclavitud, ¿verdad que sí? Y ese es el punto de la carta, volvieron a la esclavitud. ¿Cómo es posible que yo te enseñe y tú vuelvas atrás a los rudimentos? Y ese es el punto 2. Pablo ahora está lamentando su regresión. Su regresión. Mira cómo dice, y me da 10 minutos y terminamos. Pablo 4, del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Acuérdense que en los Gálatas habían judíos y habían ¿qué? Griegos y romanos. Y él está diciendo, aún a ellos, mirad, si ustedes servían a otra gente que no eran dioses, ¿por qué vas a volver a rudimentos? Pero ¿cuál era esos rudimentos? Los judaizantes le estaban diciendo a esos griegos, hey, yo sé que aceptaste a Cristo, pero tienes que circuncidarte. Yo sé que aceptaste a Cristo, pero vamos a guardar el sábado. Yo sé que aceptaste a Cristo, pero ten cuidado con lo que comes. Sí, porque hay unas comidas que no se pueden comer. Yo sé que aceptaste. Pregunta, ¿eso no lo seguimos oyendo hoy en día? Los adventistas no te dicen, ten cuidado con lo que comes, porque hay comidas inmundas. Los sabatistas no te dicen que guardes el sábado. Y los pentecostales y los bautistas y los demás te dicen que guardes el domingo. Y viniste aquí y ahora estás, no sabes si para adelante o para atrás, porque ahora yo te dije no guardes ninguno. Porque estamos en una libertad. Yo no guardo días, y ya lo hemos explicado por qué. Porque todos los días son ¿de quién? Del Señor. Nos reunimos un domingo y sacamos este día para aprender de la palabra, para
Pero si vamos a ver lo que es guardar, estrictamente lo que es guardar, entonces tendríamos que venir de 6 a 6. Y sabe que aquí no guardamos el domingo porque usted ahora mismo está diciendo, el pastor ya habla tanto y hay comida y yo quiero ir a comer. Usted no guarda nada, mano. No me diga que usted guarda algo. Sí, los cristianos son los más hipócritas. Guardamos el domingo. ¿Cuál, mano? Si estás loco por irte a comer. Habla, papá, que... No. Por eso yo le estoy haciendo un favor, no guarde nada. Y la palabra te lo va a decir. Porque tú sí sé que guarda y después no lo guarda. Esa es tu conciencia, tú pecas. Así de mucha libertad tenemos en Cristo. Por eso dice ahí, los Gálatas cambiaron la libertad por la esclavitud. Querían volver al kindergarten de la ley. Débiles y pobres judimentos expresa la inhabilidad de la ley de trabajar en las debilidades de la carne y la condición espiritual del pecador. Mi hermano, la ley no puede hacer nada por ti. Y si no puede hacer nada por ti, ¿para qué la vas a guardar? ¿Para qué? Los Gálatas volvieron a adoptar el sistema de la religión del Antiguo Testamento por medio de la observación de días, meses, tiempos, las fiestas de Israel, circuncisión. Por eso es que Pablo tiene que decir, mi hermano, ya no hay circuncisión. ¿La circuncisión ahora es qué? La circuncisión de corazón. Ahora, ahí hay una pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Quiere esto decir que es pecado observar el nacimiento de Cristo el día de Pentecostés? Porque hay iglesias que te va a decir, eso de celebrar el 25 de diciembre es pecado, eso del arbolito de Navidad, aquí se nos metió el diablo, eso, ¿verdad que sí? ¿Cuánto han oído ustedes eso? Las luces, eso significa, ¿saben? Hay tantas cuestiones. Usted va a entender por la Biblia, si para usted el arbolito es pecado, no lo tenga. Pero no juzgue. Vamos a verlo por la palabra. Sí, esa es la libertad. Dice ahí, para poder entonces, no necesariamente guardar día o tiene que ser malo. ¿Cómo? Si observamos días como los esclavos, esperando ganar algún mérito especial, alguna bendición, entonces estamos pecando. Pero si lo observamos para expresar nuestra libertad en Cristo y dejar que el Espíritu nos enriquezca con su gracia, entonces es una bendición espiritual. En otras palabras, yo puedo celebrar las Navidades. ¿Sabe qué? De verdad, no fue el 25. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces están esclavos. No, mi hermano, ¿sabe qué? Usamos esta temporada, el mundo la festeja, pues ¿sabe qué? Vamos a festejar con ellos y vamos a dejarles saber que esta temporada que ellos festejan es porque hubo una natividad, por eso es Navidad, que hubo un Cristo que vino en un momento dado a la tierra, pero ese mismo Cristo que nació en la tierra como un bebé, ahora puede nacer en nuestros corazones. ¿Está entendiendo? El domingo, no guardamos el domingo, pero ¿sabe qué? Nos reunimos. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para estar como un pueblo. Eso es importante. La palabra dice no dejando de congregarnos. Y que yo le dije en el pasado, ¿cuántos días a la semana se congregaba la iglesia primitiva? Todos. Entonces, ¿cuántos guardaban? ¿Está entendiendo? Pero eso lo dice Romanos 14, 4 al 23, y lo voy a leer rápidamente. Porque yo quiero que la palabra a usted le hable hoy. Créeme que voy a hacer par de observaciones solamente. Mira cómo dice Romanos 14, del 4 al 23. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Pero estará firme. En otras palabras, aunque tú creas que caiga, ¿sabes qué? Va a estar firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga todos los días. Uno hace diferencia entre el sábado adventista, otros hacen diferencia entre el domingo, Asamblea de Dios Bautista, y otros juzga iguales todos los días, los que vienen a esta iglesia. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Da palabra, yo no guardo esto para el Señor, no. O sea, el domingo yo no lo guardo para el Señor. El domingo yo lo saco para adorar a Dios.
¿Está entendiendo? Vamos a seguir. El que come, para el Señor come. Usted siempre come para el Señor, por eso es que come en abundancia. Aleluya. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Por qué tú? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es importante porque vamos a terminar con el menosprecio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De tal manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando alguien te diga, que eso es malo, de verdad sí, no lo haga. Es que tú no lo puedes hacer. No, es que para mí no es malo. Fíjate qué increíble. Para que algo es inmundo, bueno, que se cuide. ¿Es lo que dice o no dice ahí? No estoy permitiendo la palabra porque eso no, el hermano está trayendo una doctrina rara y libertinaje. No, esta doctrina la trajo Pablo. Sigue diciendo. Lo voy a leer ahí, Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado por vuestra bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando habla de comida, no está hablando de comer cualquier cosa. Hay dos cosas. Número uno, por un lado, estaban los que guardaban la ley, que te decían que no podías comer ciertas cosas. Y se ofendían si tú las comías. Por otro lado, estaban los griegos, que comían los sacrificados a los ídolos. Ahora los judíos y los cristianos se ofendían porque aquellos comían comida sacrificada a los ídolos. ¿Por qué la gente comía comida sacrificada a los ídolos? Porque una vez que sacrificaba esa comida en el mercado era súper barata, porque ya había cumplido su fin. Imagínese usted comprar sin dinero, que le digan una libra de bistec, $10 la libra. Tenemos este mismo que lo sacrificamos ahí a los ídolos, pero es el mismo bistec a $2 la libra. ¿Qué usted hace? Usted lo santifica. Usted lo santifica. Lo hace como otros cristianos. Esa gente que compra en el mercado, pero después y no dice nada. Condena a los demás. Habían problemas con la comida, tanto de los judíos como de los gentiles. Solo le está diciendo, mi hermano, no sea de tropiezo al otro. Si para el otro es malo, no lo hagas tú. Aquí es donde está lo interesante. El problema es que tampoco el que dice que no juzga, también, aunque no lo juzgo por amor a él, déjame no hacerlo, para no ser tropiezo. Tampoco. Entonces, tanto el que juzga como el que no juzga, cuando no hace eso, estamos en el mismo barco. ¿Por qué yo dejo de comer algo que te ofende? Por amor a ti. Me lo como cuando no esté, pero si a ti te está malo, no me lo como. Que para mí los sacrificados a los ídolos es malo. No te apures, vamos a ayunar hoy. Cuando te vaya me lo como. por amor a él. Fíjate, Pablo, ¿por qué Pablo está hablando de eso? Pablo está diciendo, si no cedemos,
vamos a terminar peleando entre todos. Eso es bueno que todo el mundo ceda. El que come como el que no come, vamos a ceder. ¿Cuál es el problema? Como no hemos cedido, tenemos las denominaciones. Ahora eso va a ser otro mensaje, vamos a hablar de por qué las denominaciones. Sigue siendo así. No sea pues vituperado por vuestro bien. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que puede ser flexible. Eso es lo que está diciendo. Tú eres flexible, agradas a Dios. Si no comes porque aquel estuvo malo, y agradas a Dios. Y si después te vas a comer porque tú no crees que es malo, ¿me entiendes? Lo hiciste por amor a Él. Eso es agradable a Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Porque estas cosas que no contribuyen a la paz. Y yo sé, usted no tiene problema porque aquí no hay problema con la comida. ¿Cuál es el problema que nos divide ahora más que nunca? Vamos a seguir leyendo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, aunque sea limpia. ¿Sabes? No. Bueno es no comer carne. ¿Cuántos dicen amén? Señor, que prenda al diablo. Lo dice ahí. Fíjate, cuando yo saco la Biblia de contexto, la Biblia dice que comer carne no es bueno. Él está hablando un punto. Pero bueno no es comer carne ni beber vino. Ahí está claro, no se puede beber vino. Pero fíjate, ahí te está diciendo, no bebas vino, pero tampoco no comas ¿qué? Entonces yo puedo comer carne, pero no beber vino. Para los que me están oyendo en el internet, usted sabe cómo yo pienso, pero para aquellos que me van a crucificar, yo no bebo vino, no me lo doy, bebí de más en el pasado, pero creo que es mejor no beberlo. Espero que no lo bebas, pero ¿sabes qué? No me voy a poner a condenarte porque te diste un vaso de vino, porque ahí la Biblia me lo dice. Es mejor no hacerlo. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Es mejor no hacerlo. Pero bueno, seguimos. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Pregunta, ¿usted tiene fe? ¿Cuánto tiene fe? Bueno, dice ahí, tenla para contigo delante de Dios. No trates de meterte en la fe del otro. Tenla tú para quién. Contigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Le voy a hacer una confesión que yo nunca le he hecho. Nunca. Yo no bebo. Pero cuando yo fui a Perú, conocí a una persona igual, fue un tiempo tan agradable. Y él quiso ofrecerme de su bebida nacional. Y para él eso era muy importante. El único problema es que su bebida nacional era que fermentada, tenía alcohol. Fíjate, anteriormente yo había ido a Ecuador. Los pastores bebían vino y yo no bebí vino. Y yo le dije, yo no bebo. Me dijeron, no, es que vas a ofender a ellos si no bebes. No, y ellos me ofenden a mí si bebe. Porque ellos entonces no dejan de... que me respeten y yo los respeto. Yo no tengo problema que beban, pero yo no bebo. Pero estábamos entre cristianos. Pero cuando fui a Perú, esta persona era inconversa. Y él tenía restaurante. Cuando supo que eran puertorriqueños, él rápido nos invitó a comer de gratis, me dijo, mire, yo soy agradecido de los puertorriqueños, yo tengo un restaurante en Puerto Rico, mi socio está en Puerto Rico, a mí me han tratado increíblemente, yo amo a los puertorriqueños y qué bueno que ustedes están en mi patria, yo quiero hoy servirle. Imagínense yo, Señor, reprenda al diablo, ahí venden alcohol. ¿Verdad que eso es lo que hacen los cristianos? Y le dije, imagínense con esa hospitalidad y comida gratis, ¿qué tú harías, Tec? A reprenderle todo el que se meta al medio, voy a comer. Yo fui y entonces él se puso a hablar, esta es nuestra bebida nacional y
¿Usted se cree que después de yo comerle la comida le iba a despreciar eso? Yo sería un grosero. ¿Sabe qué? Probé su bebida nacional, ni sé ahora cómo se llamaba, que era fermentada, y le dije, wow, qué sabor rico tiene, qué bueno. No, ¿me entiendes? ¿Qué es mi propósito? Hacerlo sentir bien, como Él me ha hecho sentir bien a mí. Ahora, pregunta, ¿yo estaba condenado? No. Porque si yo quisiera beberme una copa de vino, yo no me condeno, porque a mí no me condena eso. Eso no está en mi conciencia. Yo he preferido no hacerlo. Pero no voy a juzgar al que no lo hace como al que lo hace. Ahora, la Biblia te habla de algo, del que se emborracha. Ahí está claro. Tenemos que aprender a hacer las cosas. Y Pablo está diciendo, si no podemos llegar a este entendimiento, nunca va a haber paz entre nosotros, ni mutua edificación. La iglesia no se puede edificar mutuamente a través del mundo porque está separada. En lo que creen que se come o no se come, en lo que se cree que se bebe o no se bebe, en lo que creen en esto y no en lo otro, ¿y sabe qué? Tenemos guerra entre nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos una religión. ¿Pero usted no es de la religión cristiana? No, eso lo hizo un hombre por allá. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántas veces yo le he dicho, no diga que usted es de religión cristiana, que usted es un qué? Un hijo de Dios. Y así no creamos separación. Y siempre la van a creer, porque entonces hay gente que va a decir, nada, sí, se cree mejor que nadie. Eso es importante. Versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Así que si usted duda sobre algo, ya está condenado. ¿Por qué? Dice ahí, porque no lo hace con fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Yo cuando me tomé aquella bebida, mi fe era que no había problema. ¿Y sabe qué? Pude hablarle de Dios. Y no me tomé dos, me tomé una. Y aquí es donde está. Pero la iglesia hace enemistad por el que se da un vino que por el que no se da. Que porque el que está a favor del aborto, como el que no está a favor del aborto. Como el que está entendiendo, y Pablo dice, mientras estemos así, no nos podemos edificar. ¿Y la iglesia está para qué? Edificarse. Eso dice ahí en sus estudios, a ver si terminamos. Imagínate, sus hojas de estudio que yo tengo, porque no quiero ir allá porque, vamos a ver dónde estoy en su hoja de estudio. Ok. Imagínate ahora, dice ahí, Pablo tenía el temor de haber trabajado en vano. Créame, usted no se cree que ese es mi temor como pastor. Después de enseñar todo esto, la gente se va para otro lado, a condenarnos a nosotros. Es que el pastor decía que beber vino no era malo, por eso estoy aquí, porque sin santidad nadie verá al Señor, y allí eso es una cueva de liberal. Pero a Dios no se le rompe el corazón. Se le rompe. Porque uno mira que esa gente volvió a esclavitud. Y yo te puedo decir, gente que se fue de aquí, está en otras iglesias, que eso era la última Coca-Cola del desierto, porque bajaba fuego del cielo, qué sé yo, oro, no sé, Y te puedo hablar que hoy están más miserables, con problemas con sus hijos perdidos. Te puedo hablar que matrimonios se han divorciado. ¿Sabes por qué? Porque eso pasa allá igual que aquí, eso pasa en todos lados. Todos lados. En todos lados. Imagínate ahora, Pablo haber invertido todo ese tiempo con ellos. Aun cuando estaba enfermo, fue y les predicó. Y no solamente les predicó, permaneció un tiempo con ellos. Invirtió su vida instruyéndole para descubrir que lo que le había enseñado, la vianda, la madurez, la habían puesto a un lado por leche, por volver a la niñez, a la esclavitud y a los rudimentos. Créeme, yo siento la frustración de Pablo. Yo la siento. Gente que estuviera aquí, después ahora están, no, porque muchachos, ya el rapto está a la puerta, ya Jerusalén está haciendo el templo
Y hablan con esa alegría del templo cuando yo le he dicho que nos debe dar ganas de llorar, porque ya no hay otro sacrificio. Dicen, ya las vacas para el sacrificio están listas, nos deben dar ganas de llorar, que todavía hay gente pensando en que hay vacas para un sacrificio, cuando Cristo dio su vida. Fíjate, el problema es que nos enseñaron un evangelio dispensacional, que no es otra cosa, y yo lo llamo así el evangelio americano. Gracias. Estaba viendo una entrevista los otros días en Inglaterra y le preguntan a un teólogo en Inglaterra sobre qué él creía y la gente sobre el rapto y estos últimos tiempos con lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que él contestó? Si usted viene a Inglaterra a preguntarle a la mayoría de los cristianos sobre el rapto, no tienen ningún comentario sobre él. Porque aunque nosotros entendemos que eso fue una teología que hace como 2 siglos comenzó en Inglaterra, realmente eso es un problema de los americanos. En Estados Unidos se habla de eso todo el tiempo. Nosotros no hablamos de eso porque esa no es nuestra teología. ¿Está entendiendo? Qué triste es volver a la esclavitud y al temor, porque la gente está con temor. Pablo estaba en contra de la corriente de los pensamientos de ese tiempo. Y muchas veces la gente nos ve a nosotros como estamos en contra de los pensamientos. ¿Sabe que estamos en contra? ¿Sabe por qué? Porque Pablo nos llamó a una libertad, a no juzgar. ¿Quieres ser republicano? Ten fe tú para Dios para hacerlo. ¿Quieres ser demócrata? Ten fe tú en Dios para hacerlo. Pero aquí ahora te quieren manipular. Eso es lo que Pablo está hablando de nuestra libertad en Cristo. Número 3, y aquí acabo. Pablo buscaba su afecto, su aprecio. ¿Por qué? Porque una vez que la gente cree diferente a ti, vamos a ser honestos, se pierde el amor, se pierde el afecto, empieza a haber distanciamiento. Y Pablo sabía que una vez que ellos volvieron atrás, el afecto con él no era el mismo. No era el mismo. La gente que se ha ido de aquí pregunta mucho, ¿son igual con usted? No es lo mismo. Eso Pablo lo sabía. Por eso es que dice, qué malo le hice, qué malo, les dije la verdad, lo quise traer a libertad y ahora se han vuelto mis enemigos. Esa es la tristeza. Y por eso dice ahí, y dije que terminé, usted lee el gesto, nada más voy a leer el versículo. Versículo 16-17, nueva versión internacional. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Pablo está diciendo, cuando yo estoy con ustedes, ustedes se portan bien. Sí, pero cuando me voy por la espalda, es otra cosa. Eso no debe suceder en nosotros. Y eso es lo que muchas veces pasa en gente que cree diferente a uno. De frente es una cosa, pero después por la espalda. ¿Viste lo que dijo el pastor? Si tú no crees en lo que yo digo y tú tienes la verdad, te invito a dialogar o a debatir. Porque de eso se trata. En un ambiente de respeto. Yo quisiera que me permitieran debatir con otros pastores. Vamos a debatir un tema, el rapto. En respeto, ¿sabe por qué? Porque yo no lo puedo juzgar a él porque crea eso. Pero yo creo que está equivocado. Su salvación no depende de eso, como mi salvación no depende de eso, porque depende de lo que Cristo hizo. Así que usted lee el gesto, la conclusión, porque es importante. La conclusión. Los Gálatas están en la lucha entre la ley y la gracia. Y aunque no habían perdido su salvación, estaban perdiendo el gozo de la salvación, buscando satisfacción
en sus obras. Mucha gente bajo esclavitud no es que no son salvos, son salvos, pero no experimentan el gozo de su salvación. Son dos cosas diferentes. Mientras creían que se estaban convirtiendo en mejores cristianos, en realidad estaban volviendo atrás, juzgando, señalándose. Pregunta, ¿está tu vida cristiana progresando o retrasándote? ¿Eres más libre o estás más esclavizado? Piensa bien antes de contestar. Y eso es, hay unas preguntas atrás para que pueda repasar, contéstalas para que pueda empezar a desarrollar su pensamiento en la palabra. Importante en esto. Y evalúe dónde usted está parado, porque todos tenemos que evaluarnos. Así que muchas gracias. Póngase de pie, vamos a presentarle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Ah? A Marilyn me va a matar, ¿sabes? No me va a matar. Got it. Aleluya. ¿Cuántos aprendieron algo? Salga de aquí a juzgar a todo el mundo ahora. Si alguien no cree como usted, para Dios lo hace. ¿Verdad que sí? Se acabó. Se acabó. ¿Ah? ¿Él? Okay. No, pero hoy dijimos que es mejor que el que no coma. La comida está buena. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la palabra. Señor, necesitamos poder entenderla, queremos poder explicárselo a otra gente, hacer discípulos, entender que mientras sigamos en separación y culpándonos y juzgándonos, Señor, nunca vamos a poder edificarnos los unos a los otros. Y lo bueno y lo que tú quieres es que habitemos en paz y en armonía. Tú derribaste los muros de enemistad, Señor, para crear de todos nosotros un solo pueblo, un cuerpo que se ama. No quitaste nuestra mente, seguimos pensando, tenemos muchas veces nuestras propias conclusiones, pero a través de la palabra tú nos dices que a la larga todo lo que hagamos, para ti lo hacemos porque para ti vivimos. Que todo lo que hagamos, Señor, de verdad sea para ti, poniéndote a ti primero, Señor, alzando tu nombre en alto, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer en nosotros. Recibe, Señor, nuestras ofrendas hoy como una ofrenda, Señor, de olor grato. Y provéele a cada uno que esté, Señor, Padre, en necesidad. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.